Si buscamos en Primera Reyes, ahora en el capítulo 18, por favor. Primera Reyes, capítulo 18. Leeremos los primeros 19 versículos. Dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrar a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues acá Abdías: ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestia. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve y di a tu amo: aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que me entregues a tu siervo, que entregues a tus siervos en manos de Acab para que mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo: aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo lo sepa, y al venir yo y dar la nueva a Acab, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50, en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora tú dices: ve y di a tu amo: aquí está Elías, para que me mate. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Amén. Dios de amor y misericordia, una vez más venimos delante de tu presencia en el ruego y la súplica, Señor, que tú estés en medio nuestro, Señor, y que tú pases delante, Señor, y que tú hables a cada corazón y a mi corazón, Señor, para que podamos entender y comprender cuál es la tarea, cuál es la lección, cuál es el análisis de esta tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderte y a comprenderte, Señor, y cuál es el plan y el propósito que tú tienes para tu pueblo aquí en el Arenal, Señor. Ayúdanos a entender y comprender, porque somos faltos de discernimiento muchas veces, Señor, y queremos entender y saber y poder hacer tu voluntad por sobre todas las cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, y que tu nombre sea enaltecido y glorificado, y lo hacemos en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.
Bueno, seguimos estudiando a este gran profeta Elías, o el profeta de fuego, ¿no? Como le llamamos, ¿no? Pero yo creo que mucho más importante, estamos contemplando al Dios de Elías, al Dios de Elías y a la vez el Dios nuestro. Cómo nos enseña, cómo nos guía a través de su palabra, para que toda esta lectura, toda esta enseñanza sea para nosotros y pueda hacernos bien para nuestra vida aquí en esta tierra. Porque quizás lo podríamos tomar como una historia del poder de Dios, de Elías siendo usado por Dios, y tenerlo como una historia. Pero la palabra de Dios va mucho más allá. La palabra de Dios quiere, y el motivo pretende, es que nosotros arraigue en nosotros y podamos hacerla nuestra y poder andar en los caminos que Dios quiere para cada uno de nosotros. Tenemos que en el capítulo 7, desde la aparición de Elías, encontramos que hay algo que marca muy fuerte, es la obediencia de Elías. La obediencia, la sumisión, la sujeción, todo lo que Elías pudo hacer fue porque él se sometió, se humilló y pudo cumplir el plan y el propósito que Dios tenía a través de Elías para Israel. Su preparación, porque no conocemos mucho de Elías, sabemos que apareció de repente en el principio del capítulo 17 y se presentó frente a Acab. Después hemos visto que Elías estuvo preparándose 6 meses orando delante de Dios para ser usado por Dios para esta misión, para este ministerio. Y también para poder poner en tela de juicio al rey Acab, donde este rey que era malo, que incluso hizo más maldad que su propio padre, vemos que realmente sumió a Israel en la idolatría de los Baales, y por supuesto Dios no es insensible a esto, y por eso envía este justo juicio de los 3 años y de sequía sobre este pueblo. Con nuestra lectura hemos visto que Elías sigue cumpliendo los mandatos de Dios. ¿Qué dice el versículo 1 del 18? Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Había pasado un tiempo desde el capítulo 17 al 18. Han pasado 3 años. 3 años han pasado desde el capítulo 17 al 18. Y ahora nuevamente la voz, la palabra de Jehová viene a Elías y le dice: ven, haz esto, preséntate acá. Todos conocemos un poco lo malo que era acá, y Jezabel, su mujer, que era su ayuda idónea, digo yo, porque mataba incluso a los profetas de Dios. Vemos que este tiempo en que Elías estuvo esperando la voz del Señor nuevamente, vemos que en este capítulo 18 empieza con una tarea difícil. En el capítulo 17 entra así irrumpiendo, podríamos decir, acá. Pero en este capítulo 18 vemos que Dios coge y le dice: ven, preséntate acá y dile esto. Pero estos versículos del 1 al 19 quisiera enfocarlo con la ayuda del Señor en ver no la historia en sí, sino que ver 3 personajes que hay aquí. El primero, por supuesto, es Elías. El segundo es Abdías, el mayordomo de Acab. Y por supuesto, el tercero es Acab. Pienso que es importante a veces también ver a los personajes de nuestras historias. Porque ¿qué es lo que llevan ellos
Por algo están puestos en la palabra del Señor, ¿no? Por algo están allí, con sus nombres, con su genealogía, muchos de ellos. Pero vemos que realmente siempre Dios tiene un plan, un propósito. Por eso quisiera que en esta mañana viéramos las tres personas que son Elías, Abdías y Acab. De Elías sabemos mucho. Ahora vemos en el capítulo 18 a Elías. Ya no es el hombre del capítulo 17. Han pasado 3 años. Han pasado 3 años en que dejó el mensaje acá de la sequía, como justo juicio de Dios. Ya no es un hombre que se puso delante acá y le tiró el sopetón, esto, Dios hará esto, y solamente a la oración mía no volverá a llover. No, ahora es un hombre que realmente ha sido enseñado, instruido, templado, confirmado en el ministerio que Dios tenía para él. Y han pasado 3 años. 3 años. Elías había probado la suficiencia de Dios, había probado la disciplina de Dios, la enseñanza, la sumisión y la fidelidad de Dios, desde que él cumplió la primera palabra con Acab. Vio que Dios le envió al arroyo de Kerit, después posteriormente le envió a la viuda Sarepta, en situaciones que realmente son incomprensibles, pero son los planes de Dios, y por eso nosotros debemos tener plena conciencia que si Dios tiene un plan para cada uno de nosotros como individuos, también tiene un plan para nosotros como iglesia. Y por lo tanto, la obediencia, la sumisión, la humildad, todo lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, debe ser para nosotros algo que lo anhelemos, no algo que escuchemos, sino que seamos como esponja, ¿no? Que absorbamos todo lo que la palabra del Señor quiere decirnos a nosotros. Lo que más me llamó la atención es el versículo 24 del capítulo 17. Después de todo lo que le aconteció a la viuda de Sarepta, ¿no? Vemos que cuando le vuelve el hijo, dice la mujer, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Es la confirmación de que el tiempo de Elías ya estaba cumplido, ya se había forjado, ya se había endurecido, ya tenía la experiencia. ¿Para qué? Ahora le venía un gran reto, lo que le pide en el último versículo. ¿Qué le dice? En el versículo 19 del 18, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. 850 enemigos directos, podríamos decir. Y Elías se presenta solo. ¿Qué podemos decir? Es el tiempo de Dios. Son los tiempos de Dios. Dios determina el tiempo y por lo tanto Elías en el capítulo 18 es un hombre que está preparado y Dios le llama, le dice, Elías, haz esto. ¿Y qué hace Elías? Adelante. ¿Dijo algo? Nada. Escuchó, actuó y lo hizo. Eso es obediencia, pero a la vez obediencia confiando en quién está detrás de él. Obediencia en el sentido que realmente si nosotros creemos que nuestro Dios es poderoso, creemos que Él es todopoderoso, creador y hacedor de todas las cosas, ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿Está puesta en Él o en lo que nosotros vayamos a hacer? Y es una enseñanza directa, porque Elías nos demuestra aquí, en estos versículos, donde él fue forjado por Dios mismo para enfrentarse en el monte Carmelo a los profetas de Baal. Y lo más importante es que la gran importancia de este hecho es que realmente Elías estaba solo.
muchos profetas habían muerto a mano de Jezabel. Pero como veremos en el versículo 18, capítulo 18, habían otros que se habían salvado a través de Abdías. Pero él estaba solo, él no sabía de esto. Él estaba solo, pero él obedecía porque confiaba en quien lo había enviado. Cuando oramos, cuando hacemos la oración, no, el poder no está en la oración. El poder está en a quién oramos. Ahí está la clave. No es tu oración, lo que tú hablas, lo que tú dices. No, la oración nuestra está dirigida a quien todo lo puede, y a quien todo lo alcance, y a quien todo lo hace. Y Elías tenía esta seguridad de saber que él estaba respaldado, confiando, sabiendo que Dios estaba con él. Y él fue solo, valientemente, y hizo lo que Dios le había dicho. Entonces la figura de Elías es un desafío también para nosotros como creyentes. Y hay algo que me llamó bastante la atención, y lo estuve mirando, ¿no? Si miramos el versículo 1, dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová. No dice pasaron los 3 años, lo dice posteriormente, sino dice pasaron muchos días. Y realmente aquí hay una enseñanza también para nosotros. Muchas veces nosotros planificamos cosas a tiempo adelante, años, quizás semanas, hacemos proyectos, hacemos cosas, y realmente aquí lo que te está enseñando, te está diciendo, despierta. Aquí dice, pasado muchos días. Y me llamó la atención. Esta expresión yo creo que nos deja una gran enseñanza práctica para nosotros. Nos enseña que debemos vivir los días uno a uno, y contar nuestra vida por días. En Job, capítulo 14, versículo 1 y 2 dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como la flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Lo vemos también en la vida de Jacob, cuando el faraón le preguntó su edad, en Génesis 47, 9, dice, los días de mi peregrinación son 130 años. Los días, él no le dijo 130 años, los días de mi vida, día a día, son 130 años. Pero a veces hay sabiduría en esto, hay sabiduría. Porque ¿qué nos dice? No solamente sabiduría, sino que bienaventuranza. Porque ¿qué nos dice el Salmo 9:12? Enséñame de tal modo a contar nuestros días que traigan al corazón sabiduría. Contar nuestros días, no los años, sino que los días. Y Jesús dice, toma tu cruz cada día y sigue. Yo creo que a veces nosotros, en nuestra visión de la vida, planificamos, miramos años y no sabemos muchas veces si el día de mañana estaremos vivos. Eso ya entra dentro de la soberanía de Dios, ¿no? Pero también nos confiamos en que su palabra dice que cada día son nuevas sus misericordias. O sea que si trasladamos esta pequeña frase, pasados muchos días, para nosotros tiene que tener un contenido muy alto de importancia. Que aprendamos a vivir nuestro día a día. Porque la palabra del Señor lo dice, bástate cada día su afán. ¿Para qué quieren más afanes? Comprimirlo en una semana o en un mes. Bástate cada día su afán. Yo creo que es una buena enseñanza. Yo creo que en el caso de Elías, él lo pudo gustar, él lo pudo analizar y ver que cada día los cuervos le traían comida. Cada día alimentado, cada día sustentado. Con la viuda Sarepta, cada día había una masa de pan.
No le llenó la tinaja de harina, ni el botijo de aceite, no se lo llenó, sino que cada día encontraban lo justo para ese día. Y hay enseñanza en eso. Hay enseñanza porque nosotros muchas veces acumulamos cosas, queremos cosas. Es algo intuitivo, no sé, es algo que va en nuestro ADN. Queremos provisión para... No por eso vamos a ser necios, ¿no? Hay que tener sabiduría también, ¿no? Discernimiento. Por eso quería enfocar esta mañana a la figura del personaje, ¿no? Elías, todo esto, él lo pudo asimilar conociendo a su Dios día a día. Día a día. Y para nosotros, esto sea para nosotros una enseñanza que aprendamos a vivir día a día en compañía del Señor. Día a día. El Señor sabe lo que habrá mañana. El Señor lo sabe, nosotros lo sabemos. Si lo supiéramos, un extremista va a decir, me pego un tiro, mejor, ¿no? Me suicido. Vemos que entonces el profeta aquí enfrentaba una misión que realmente él había atesorado día a día: el conocimiento, la figura, el poder, la provisión, el sustento y la sabiduría de parte de Dios. Y por eso él se enfrenta, y no hay mucho preámbulo en el versículo 19. ¿Qué dice? Él está ordenándole acá. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Con autoridad. Pero ¿era su autoridad? No, era la autoridad dada por Dios para un siervo de Dios que tenía que realizar una tarea, una misión, y por lo tanto eso era lo que Dios había puesto en él. Por eso él hablaba con poder de Dios. Y eso para nosotros es una enseñanza. ¿Hablamos nosotros con poder de Dios? El poder de Dios es la autoridad, la palabra de Dios. Pero para nosotros poder hablar con el poder de Dios, tenemos que pasar, en un sentido literal, lo que pasó Elías. Tenemos que aprender a ser sustentados día a día, probados día a día. Podemos ser guardados día a día, librados día a día. Como veremos en la lectura, vemos que por 3 años Jezabel y Acab mandaron por todos los lugares del reino a buscarle, presionaban a la gente, coaccionaban a los reyes y todo, para que dijeran dónde estaba Elías. ¿Pero dónde estaba Elías? Escondido en el hueco de la mano de Dios. Ahí estaba Elías. Podría haber cortado frente a sus narices, podríamos decir, pero ellos no le darían. ¿Por qué? Porque estaba cubierto y protegido por Dios. Y eso es lo que en esta mañana quisiera compartir con ustedes, que si nosotros somos hijos de Dios, creemos en la providencia de Dios, creemos en el sustento, en la gracia de Dios, podemos realizar las cosas que el Señor nos manda, pero con su poder, con su autoridad y en su voluntad. Nosotros tenemos un desafío en la arena. Por eso insisto, hay que orar para que el Señor sea nuestro guía, nuestra luz, nuestro camino, que nos indique el camino a seguir, que no sea nuestra fuerza ni nuestro sendero. Esforcémonos, hermanos, en vivir cada día delante del Señor como si fuera el último. Y lo dice la Biblia también, para más remate, lo dice la Biblia. Ya que si complementamos los propósitos de Dios día a día, veremos su mano, veremos su misericordia. Porque nosotros no podremos ni adelantar ni retrasar la voluntad de Dios, primero que nada, porque Él está en control de todas las cosas. Por lo tanto, llegaremos y podemos ser usados por el Señor. Podemos ser usados por el Señor, hombres y mujeres. Podemos ser usados por el Señor si nos atenemos a las pautas que el Señor coloca
en su palabra para cada uno de los que esperan y confían en Él. Y ese es nuestro primer personaje. Nuestro segundo personaje, ¿quién es? Abdías. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es él? Era el mayordomo de Acab. Realmente podríamos decir, o quizás qué pensaréis vosotros de Abdías. Abdías estaba trabajando con el rey Acab, aquel que había llevado su pueblo a la idolatría, que no se preocupaba de su pueblo, que se había casado con una mujer impía, encima había traído ídolos al pueblo para que el pueblo adorara a esos ídolos. Y este era el mayordomo de Acab. Quizás podríamos enjuiciarlo a Acab en esta mañana, decir que era alguien que sirve a dos señores, porque dice que era temeroso de Jehová, dice aquí, ¿no? O sea que sirva a dos señores. Podríamos ponerlo enfrentarlo, enjuiciarlo, pero realmente si nosotros escudriñamos lo que realmente dice aquí, podemos ver que era una persona temerosa de Dios y que dice desde su juventud temía a Jehová, desde su juventud, y él había hecho una labor, una tarea que realmente es encomiable. Había viendo cómo Jezabel mataba a los profetas de Jehová, a donde los pillaba los mataba. Él escondió a 100 en cuevas y él los alimentaba. Realmente había temor de Dios en su vida y por lo tanto enjuiciarlo, quizás podríamos decir por una parte sí, pero yo creo que si miramos al tenor de la palabra, había una preocupación de Abdías sobre el pueblo de Israel y sobre los pueblos cristianos, podríamos decir, o seguidor de Dios. ¿Por qué Acab tenía este mayordomo? Quizás tenía confianza en él. Y yo creo que hay algo que nosotros quizás nos ha acontecido a las personas que trabajan o han trabajado para empresas o para hombres de poder, hombres que realmente son corruptos, hombres que son pecadores totalmente. Hay jefes que hemos tenido así, ¿no? Pero nosotros como cristianos hemos trabajado para ellos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ahora, la diferencia de Abdías o de cualquier otro, la diferencia de Abdías, que él no se contaminó, él no fue partícipe de la maldad de Acab ni de Jezabel. Él se mantuvo en una línea que no traspasó, se mantuvo en los preceptos que él creía, que él conocía, y por lo tanto él podía hacer las cosas que hizo por temor a Jehová, no por Acab. Por Acab sí le tenía miedo, como lo vemos aquí. Tenía miedo porque si iba con ese mensaje de Elías a Acab, lo iba a degollar, lo iba a matar. Tantos años buscándole y tú sabías dónde estaba y no me lo habías dicho. Se lo habría cargado, se lo habría muerto. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Muchas veces Dios permite que sus hijos estén en medio de situaciones donde hay autoridades corruptas o jefes corruptos y los tiene ahí por un plan y un propósito. Primero que nada, para probar la fe del creyente. Porque si nosotros, por condescender con nuestro jefe para que, suponte, no nos eche, o condescender para escalar puestos, truncamos o maleamos lo que creemos, realmente estamos dejando atrás el amor, la misericordia de Dios que ha tenido para nosotros. Porque estamos haciendo trueque, estamos cambiando. Pero ahora si nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, estamos en un lugar, estamos siendo usados por Dios, a pesar de la maldad que hay alrededor nuestro, realmente nosotros debemos fortalecernos, sobre todo en fe, en esperanza y en confiar y en obedecer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y creo que es obediencia, conocimiento, comunión con Dios, comunión con los hermanos, y que Dios nos fortalezca en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las tentaciones, como decía el día Julio. A veces estamos en medio de
situaciones de tentaciones, de corrupción, y Dios, por misericordia, para fortalecernos, para enseñarnos o para forjarnos, que permite estar allí para que nosotros salgamos como florecientes, realzados, pero porque no por nosotros, sino porque Dios nos usa y nos tiene en un lugar donde nosotros podemos ser luz en medio de las tinieblas. Y vemos que Abdías estaba en esa situación, y él actuó en consecuencia, y él guardó y protegió a profetas de Jehová y le libró de la muerte. Y por eso él le dice: y tú, Elías, me envías a mí, y después que yo haya hecho esto. No lo hizo por coaccionarlo, sino que lo hizo para que viera que era fiel a Dios. Lo hizo para hacerle ver que realmente tenía temor de Acab también, que podía eliminarlo, ¿no? ¿Qué hubiera sido de la vida de Lutero, por ejemplo? ¿Qué hubiera sido la vida de Lutero y la Reforma, hablando por supuesto humanamente, si no hubiera sido protegido por el electo de Sajonia? ¿O cuántos otros hombres prominentes del Señor a través de la historia no han sido protegidos por gente que ni siquiera cree en Dios, y Dios en su providencia les ha llevado allí, ha usado a esos impíos a lo mejor para protegerles y librarles, y que ellos puedan hacer su tarea? La otra figura es que a veces me viene a la memoria, es que como Dios, a veces por misericordia a nosotros mismos, Dios le quita a los impíos y le da a los suyos, y es bíblico también eso. Podemos ver que la misericordia de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, la voluntad de Dios, a veces nos coloca en lugares que nosotros mismos, a lo mejor, si razonáramos un poco, no estaríamos, pero Dios a veces nos tiene allí. ¿Para qué? También para probar nuestra fe, para forjar nuestra fe, para que podamos ir en este proceso de santificación, quitando todo lo que impide, y podamos darle la honra y la gloria al Señor. Abdías fue un instrumento que libró a los sacerdotes de la muerte inmediata que Jezabel tenía sobre ellos. Y ahora tenía una tarea que realizar. Pero confiando en las palabras de Elías, este hombre usado por Dios, vemos que él confió que Jehová estaba con Elías, y él fue e hizo lo que Elías le había dicho. Y vemos la situación, no hay muchas más noticias de Abdías. Fue en un tiempo preciso, conciso, en el tiempo que Dios quiso, en el tiempo de Dios, que siempre es importante saber. Dios tiene su tiempo para cada situación. Y cada situación que tú y yo podamos estar pasando, o creyentes puedan estar pasando, son los tiempos de Dios en los cuales nosotros debemos esperar, confiar y saber que Él, si confiamos en Él, Él nos sacará, Él nos librará. Y como decía Julio en la mañana, y todas las cosas ayudan a bien a aquellos que esperan y confían en Dios. Parece un juego de palabras, hermanos, pero también la santificación es un proceso en el cual Dios usa medios que, si lo miramos de afuera, nos parecen terribles, pero Dios usa esos medios muchas veces para nosotros mismos. Y el tercer personaje de esta mañana, Acab. He querido enfocarlo así porque ¿cuál fue la actitud de Acab después que Elías le dijo de los 3 años de sequía? La reacción de Acab fue buscar a Elías, eliminar a Elías, sacarlo, eliminarlo. Invirtió 3 años por todo lugar de la nación, en todo, bajo cualquier pretexto, buscaba a Elías para eliminarlo. Él era el rey de Israel, él era del pueblo de Israel, se había casado, había elegido mal, se había casado con Jezabel.
pero él tenía conocimiento de la palabra de Dios. Él sabía de la ley de Dios. Por lo tanto, Acab era responsable y su reacción fue contraria a lo que debiera haber sido un rey que estaba dirigiendo al pueblo de Israel. La actitud de él fue totalmente negativa. Buscar a Elías y eliminarlo. Eliminar a Elías. Porque si creía que eliminando a Elías iba a parar la sequía, estaba muy equivocado. Porque no era Elías, era Dios que había puesto ese juicio sobre Israel. Desde el comienzo de la sequía, lo único que hizo fue preocuparse por él mismo, y lo vemos en este capítulo, que lo único que le preocupaba que buscar pasto o hierba. ¿Para qué? Para guardar su ganado, sus caballos, sus mulas, todo lo que a él le pertenecía, nada más. Pero él no estaba preocupado por Israel, no estaba preocupado por la idolatría a la cual Israel había caído, no estaba preocupado por el juicio de Dios, estaba preocupado por sus cosas. Y por lo tanto también nosotros debemos tener en cuenta estas cosas también. Su preocupación más alta era cuidar a sus bestias. Esa era la verdad. Él, el rey de Israel, el rey de ese tiempo, con todo el poder y la autoridad que tenía, estaba preocupado de eso, y no de su pueblo, que iba vez tras vez siendo un idólatra y llevando a una condenación y a un juicio de parte de Dios a su pueblo. Su corazón malo parecía incapaz de elevarse y reconocer a Dios. No podía reconocerlo. Había hecho tanta maldad, había heredado un padre malo, y él, su herencia fue hacer más maldad que su padre. ¿La consecuencia de qué? Del alejamiento de Dios. Dejar a Dios de lado, y de colocarse en el lugar como que él fuera el Dios y hacer lo que le venía en la real gana. Su corazón no miraba más allá, podríamos decir, como diríamos en este tiempo, de su nariz. Su preocupación era personal, no por los suyos, no por su pueblo. Vemos que la contrasta con la actitud de, por ejemplo, de David. En 2 Samuel, capítulo 24, 17, cuando David censa al pueblo, que también lo tocó Julio. 2 Samuel 24, 17 dice: y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruye al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Un rey, un líder que se preocupaba realmente por su pueblo, viendo la angustia, viendo lo que estaba aconteciendo a su pueblo. Él se preocupó, él dijo incluso: elimíname a mí, castígame a mí, pero no al pueblo, porque ellos no tienen la culpa. Ellos me han seguido a mí, me han obedecido a mí, castígame a mí. Y conocemos la historia de Moisés, ¿no? Con el pueblo de Israel también. ¿Qué dijo? Ráeme a mí, quítame de la lista, pero no quites al pueblo, ráeme a mí. O sea, un reconocimiento que realmente el liderazgo de una nación, de un pueblo, incluso de una iglesia, podríamos decir, realmente los líderes tienen que tengo que tener conciencia que la autoridad está, pero también la autoridad sobre el bien y el mal. Si hay algo malo, algo está fallando. Si algo va bien, alabado y glorificado sea el Señor. Pero si algo va mal, realmente hay que analizar qué es lo que hay que ver. La personalidad de un líder, de un gobernante, si realmente está guiado y dirigido por el Señor, habrá frutos, habrá alegría, gozo, paz, abundancia, podríamos decir, en un pueblo.
pero realmente vemos que la figura de acá es de un hombre totalmente, Dios para él no contaba nada, nada. Él hacía su voluntad y hacía lo que él quería. Y esta estructura de rey realmente es la que nosotros debemos analizar y ver. Porque cuando tu familia, tu iglesia, tu nación, el mundo está gobernado por gente de este tipo, realmente lo único que podemos encontrar es desastre, un pueblo sumido, sometido, humillado y a la vez desviado realmente del verdadero camino de la verdad. Cuando el pueblo tiembla bajo la mano de un tirano, realmente hay voces que tienen que levantarse y clamar al Dios de los cielos para que haya misericordia. Y nosotros como pueblo de Dios, como iglesia cristiana, debemos orar, clamar a Jehová, a Dios, por nuestras naciones, por nuestra familia, por nuestra iglesia, clamar a Dios para que haya bendición, para que haya una guía del Espíritu de Dios sobre la iglesia, sobre la familia y sobre las naciones. Es una responsabilidad nuestra, porque conocemos la verdad, conocemos el poder de Dios, sabemos la autoridad y el poder que tiene el Señor y por lo tanto nosotros tenemos esta gran responsabilidad. ¿Qué nos dice Jeremías 5.3 también? Jeremías 5.3. Que no se me pierda el papel. Jeremías 5.3 dice: oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron su rostro más que la piedra y no quisieron convertirse. Ahí está la tosudez del ser humano, esa tosudez que lleva a la desgracia, al error y a encaminar a quizás a familias, a naciones, a iglesias, a un derrotero que va hacia una perdición y a una condenación. Qué gran responsabilidad es la que podemos ver a través de la palabra del Señor para nuestras vidas. ¿Qué podemos reflexionar esta mañana? Si cada uno de nosotros pudiéramos pensar, cógete un personaje de los tres que hemos puesto, ¿cuál te gustaría ser? A nadie le gustaría bien, ¿no? Yo creo que la figura principal es que realmente un hombre usado por Dios, guiado, enseñado, corregido, y que Dios sea su todo, debiera ser nuestro ideal para nuestra vida aquí en la tierra. Abdías, sí, es un ejemplo también de un hombre que realmente obedeció a Dios. Dios lo usó de una manera extraña, podríamos decir, pero vemos también que extraña fue, por ejemplo, la situación de José en Egipto, ¿no? O la situación de Daniel con Nabucodonosor y con Darío. Hombres usados por Dios, puestos por Dios en un lugar, pero que dieron realmente una brillantez a lo que es el poder y la obra de Dios. Ojalá podamos nosotros ser usados así. Ojalá que podamos ser usados así y el Señor nos ayude. Primero, ¿qué encontramos? Un desafío. Un desafío. Como hijo de Dios, busquemos al Dios de Elías. Busquemos a ese Dios. Mientras dice que el que busca, encuentra. Buscarme mientras pueda ser hallado, dice la palabra del Señor. Siempre estamos a tiempo de buscar al Señor. Y eso a dónde nos lleva? A la obediencia, a la humildad, a clamar a la roca de los siglos y que Él nos guíe en este camino hacia la eternidad. Y este camino de santificación que es tan duro, digo yo, es duro, porque nos cuesta, hermanos, nos cuesta, me cuesta este camino, porque hay cosas que realmente nuestro ser interno, nuestro yo, muchas veces no quiere obedecer.
Y por eso a veces pasamos por estas situaciones también que tenemos. Dejémonos moldear por el alfarero divino. Somos barro. Dejémonos moldear. Dios puede hacer grandes cosas contigo, conmigo. Ahora, ¿estamos dispuestos? Otra reflexión, según nuestras circunstancias laborales, de estudio, vecinos, en todo lugar, no claudiquemos. Escapemos. Si es algo que ya es insoportable, escapemos. Dios proveerá. Él nos ayudará. Él abrirá puertas. ¿Sabe por qué? Porque has sido obediente. Y has huido de la maldad, del pecado. Y por lo tanto Dios te recompensará. Y si has perdido un trabajo, Dios te proveerá. Porque si tú has sido fiel con el Señor, Él será fiel contigo también. Porque si Dios te amó, ¿cómo no vas a amar a Él? Es algo recíproco. ¿Cómo vamos a amar nosotros si no reconocemos a quien nos ha amado primero? Él nos amó primero. Hay una canción que dice: da lo mejor al maestro, ¿no? La cantamos a veces. Tu juventud, tu vigor, el ardor de tu alma, dáselo al Señor. Démoselo al Señor. Por eso entonces, según nuestras circunstancias, demos lo mejor al Señor. Y si no podemos soportar la situación, hermanos, clamemos, pidamos al Señor, pidamos ayuda. Hermano, hermana, clama por mí, que estoy en una situación extrema, ayúdame a orar porque estoy pasando por esta situación y quiero salir, quiero que el Señor me muestre qué debo hacer. Y para eso es la familia, la fe. Para eso son los hermanos, la fe. Para clamar unos por otros. Y por último, si no eres creyente en esta mañana, no dejes pasar la oportunidad. Lo que te ofrece el Señor esta mañana es también poder reconciliarte para con Él. Para que nuestros pecados y tus pecados, todos los pecados, son lavados por la sangre de Cristo. Y en Él hay salvación, en Él hay vida eterna. ¿Qué más podemos pedir, hermanos? Que el Señor nos ayude a que podamos tener una vida, pero no en prosperidad, que se predica mucho, se habla mucho de la prosperidad, sino que una vida en el Señor. Porque Él conoce nuestro futuro. Tú no lo conoces, pero Él lo conoce. Y Él quiere hacer cosas contigo, pero debemos dejarnos que el Señor nos guíe y nos ayude. Debemos reconciliarnos con el Señor. Y Él es amplio en perdonar. No hay nada que Él no pueda hacer o realizar. Que el Señor esta mañana nos bendiga y para Él sea honra y gloria. Amén.